Bueno, inicialmente me presento, soy el ingeniero Alejandro Lozada, soy ingeniero petroquímico especialista en todo lo que son termoplástico y termofusión de empresa OR Maquinarias. Inicialmente vamos a comenzar la capacitación con lo que con la fusión de HDP. Iniciamos con lo que debemos empezar, que son los termoplásticos o donde estamos con lo que son los plásticos. Los plásticos son polímeros derivados del petróleo. A nosotros nos interesan los termoplásticos, que son los que se pueden fusionar. Más interesados en el proyecto que van a desarrollar actualmente, que es el polietileno. Hay que tener en cuenta que el polietileno es un termoplástico cristalino. Hago referencia a esto porque los termoplásticos cristalinos tienen una propiedad físico-química que cuando llegan a su punto de fusión y se sobrecalientan un poco más, se queman. ¿Cómo le llaman acá? Cristalización. Entonces, ¿qué ocurre? Que una vez que se cristaliza, ya no se puede fusionar. Hay que cortar ese pedazo, buscar otro pedazo que no esté cristalizado, que se puede decir que está virgen, para poderlo fusionar. Entonces, ¿qué ocurre? El punto de fusión, por lo general, de cualquier termoplástico, hablo de termoplástico porque esto aplica para el polipropileno, que también son tuberías altamente utilizadas para lo que son sistemas de transporte de ácidos, y el polietileno, ya sea polietileno de alta densidad o polietileno de baja densidad. Entonces, estos se cristalizan al superar la temperatura de fusión. Por lo general, su punto de fusión está en un aproximado de 220 grados centígrados. ¿Ok? Bueno, estos son conceptos básicos de lo que son ciertos termoplásticos, los cuales no vamos a entrar, ¿ok? Y que les voy a detallar más específicamente un poco más adelante. Sin embargo, el detalle de lo que son el polietileno de baja densidad, polietileno de alta densidad. Lo que quería hacer referencia a esto es que dentro de los polietilenos, pero el HDPE, hay distinta variedad de los mismos. ¿Y por qué es importante? Más adelante les voy a explicar que una de las características que tienen los plásticos es que se fusionan sí, solo sí con ellos mismos. Entonces, si yo tengo, bien sea polietileno, ¿ok? Si es polietileno de alta densidad, solo se va a fusionar con polietileno de alta densidad. Y si tengo polietileno de baja densidad, solo se va a fusionar con polietileno de baja densidad. Igual con el polipropileno, igual con el PVC. Entonces, a diferencia de los metales, un principio que tienen los plásticos es que los que son fusionables se fusionan sí y solo sí con ellos mismos. Entonces, como parte de lo que es la capacitación, le hablo también un poco de lo que son las tuberías. Dentro de las tuberías existen dos sistemas o dos normas que son altamente conocidos, que es milito, que son las tuberías en milímetros. Entonces, estas tuberías ISO las podemos comenzar como 250, 315, 355, 500, 630 y sucesivamente. Y otro sistema muy diferente que no coincide, ¿ok? Con las milimétricas, que es la ASTM. La ASTM hace referencia a un sistema que es en pulgadas, ¿ok? Como que ustedes van a trabajar, es decir, las tuberías con las cuales ustedes van a trabajar es norma ASTM y son en pulgadas. Entonces, conociendo para tener un concepto de lo que son las tuberías, inicialmente tengo lo que es la norma, la selección de la norma con la que voy a trabajar, tengo lo que es el diámetro, ¿ok? Y tengo una relación de espesor y presión. ¿Por qué? La forma de yo caracterizarla es cuánta presión soporta. Y la presión que soporta va a depender del espesor de la pared. Es decir, yo puedo tener un espesor que por lo general lo llaman SDR. ¿Cómo yo conozco el SDR? Simplemente tomo el diámetro entre el espesor. Si yo tengo una tubería que me mide 1000, ¿ok? Y su espesor de pared es 100 dividido 1000 entre 100, el resultado es el SDR. Entonces el SDR es la relación entre el diámetro y el espesor. Y ese espesor siempre me va a dar la presión, cuánto soporto. ¿Ok? Entonces yo puedo tener una tubería que me dice, oye, soporta una presión nominal de tantos, y ya yo sé cuánto es el espesor de pared, o me dicen el espesor de pared y ya yo sé cuánta presión soporto. ¿Ok? Y luego tengo la colorimetría, por lo general, de acuerdo al rubro donde voy a trabajar, siempre hay una colorimetría, bien sea gas, bien sea petróleo, bien sea sistema contra incendio, siempre hay una colorimetría. La única condición o sugerencia que siempre existe en función del color es el negro para tuberías expuestas. Es decir, si son tuberías que no van a ser enterradas, por lo general se recomiendan que sea negro. ¿Por qué? Porque el negro de humo
tiene una cierta cantidad de pigmento que le ayuda a las tuberías a resistir más en función de la exposición solar. Entonces, si por lo general la tubería hace fuerza, existe esa recomendación para que dure un poco más. Y la longitud, ¿ok? Y siempre por lo general son de 6 o 12 metros, es por el transporte de la tubería. No porque exista algo que esté condicionado, sino que los trailers donde yo voy a transportar, donde la voy a transportar, tiene 12 metros de largo. Y si la llevo de 10, pues voy a tener 2 metros que estoy llevando aire. Entonces, pero si tengo 12 metros, pues la llevo de 12 una vez o la llevo de 6. Pero las fábricas que fabrican tuberías son, como decir, un ejemplo muy sencillo es la máquina que fabrica churros. Yo le inyecto una masa y ella va botando churros. Mientras que yo le inyecte, ella va a seguir, ¿ok? Y puede ser una longitud que la que yo tenga la capacidad de almacenar. Entonces, por lo general, la cortan a 6 a 12 por el transporte nada más. ¿Vale? Entonces, ahora vamos con los métodos de soldadura. Los principios que estamos dando a conocer acá se aplican para termofusión de cualquier termoplástico. ¿Ok? Bien sea tuberías, bien sea membranas, al final estamos viendo los principios de soldadura de termoplástico. Por eso, dentro de las soldaduras de lo que son los polímeros, podemos, miren, estos tres que se han subrayado, los amarillos, son los que se utilizan para termofusión de membrana, que es aire caliente, cuña caliente y soldadura por extrusión. Sin embargo, nosotros vamos a tener en consideración lo que es para tubería, que es el soldadura por plato caliente, que es la termofusión. Sin embargo, también le vamos a hablar un poco de electrofusión, y hoy por hoy también se está utilizando lo que es soldadura por extrusión. Se utiliza con la extrusora para realizar reparaciones o las tuberías que son estructuradas o ranuradas, que se embonan una dentro de la otra. Por lo general se le hace un sellado también con extrusión. ¿Ok? Entonces, para lo que es la soldadura, siempre tenemos tres parámetros, que son los tres parámetros cuantificables. Y con esos tres parámetros, yo puedo demostrar y certificar que el proceso de termofusión es válido. ¿Ok? Disculpen. Lo primero, como les comenté, es siempre considerar que se debe utilizar el mismo material en la fusión. Y los tres parámetros. ¿Cuál es el primero? La temperatura. Por lo general, de función de la norma, algunas dicen que tiene una tolerancia, un rango de trabajo. Pero siempre es muy cercana a los 220 grados centígrados. Por ejemplo, la norma que utiliza Sedapal, que es la DBS 2207, te dice que el rango de temperatura de fusión es de 210 a 220. Si mal no recuerdo, tiene una tolerancia de 5 grados centígrados por arriba, 5 grados centígrados por abajo, como máximo. Pero ese debe ser el rango. Entonces, cada norma tiene su rango, por siempre muy cercano a ese punto. Luego tenemos la presión. La presión siempre tiene que ser una presión adecuada, de acuerdo a la norma, porque yo lo han determinado en laboratorio. ¿Por qué? Cuando yo voy a soldar metales, ¿qué ocurre? Yo cuando caliento un metal y llega a su punto de fusión, el metal pasa a estado líquido, por lo cual se fusiona fácilmente. Pero los plásticos no. Cuando el plástico pasa a su punto de fusión, pasa a un estado viscoso. Entonces necesita una presión determinada para que haga esto. ¿Qué ocurre? Si yo le coloco poca presión, va a ocurrir esto. No hubo una suficiente área de contacto que se fusionó. Y si le coloco demasiada presión, va a ocurrir esto. Entonces, todo el material que se dio de fusionar salió de rebose. Entonces, necesita una presión determinada, una presión adecuada. ¿Vale? Entonces, luego tengo unos tiempos. Tengo unos tiempos de temperatura, tanto de calentamiento como de enfriamiento. ¿Por qué? Yo necesito un tiempo determinado para calentarlo. ¿Por qué? Porque si yo lo caliento poco, pues quizás no hablando de la suficiente zona que debo fusionar. Y si lo caliento demasiado, puedo generarle cristalización y ya lo quemé. Entonces, también necesito un tiempo de enfriamiento porque una vez lo fusione, voy a necesitar que se enfríe para poderlo soltar. ¿Por qué? Porque si lo fusiono y antes de que se enfríe le quito la presión, pues cada uno va a tender a su naturalidad. ¿Ok? Entonces, necesito un tiempo de calentamiento y un tiempo de enfriamiento. ¿Ok? Entonces, si yo cumplo la presión, la temperatura y el tiempo que me dice la norma y puedo demostrarlo, yo estoy haciendo un correcto procedimiento de fusión.
¿Qué es lo que ocurría? Anteriormente, tú hacías esto, esa fusión la llevabas a una universidad, bien sea la uni, que es la probeta, y en la uni le pregunté lo que hacen a la fusión y le brindan las mismas características que a la tubería. Es decir, si la tubería tiene que soportar una tensión, una deflexión, unos parámetros, ¿ok? Eso mismo se lo hacían a la prueba. ¿Por qué? Porque la fusión tiene que cumplir las mismas características que la tubería. Entonces, si la pasaba, te certificaban y se suponía que tú con esos parámetros continuabas el resto de la fusión. Pero ¿quién dice o cómo se demuestra que realmente el operador cumplió en la segunda, en la tercera, en la cuarta, el tiempo? ¿Cómo? No hay formas. Entonces, desde ahí partieron lo que son los registradores de datos, los equipos que se automatizan. ¿Para qué? Para registrar la temperatura, para registrar la presión y para registrar el tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo tengo cómo certificarte que yo cumplí con la temperatura, presión y tiempo, he cumplido la norma, he hecho un buen procedimiento de termofusión y se certifica. Entonces ya no es necesario que lo lleven porque si ha cumplido lo puedes llevar a cualquier laboratorio y todas van a pasar porque estás cumpliendo y lo están demostrando. ¿Ok? Entonces es el segundo paso, ¿ok? Que son las tecnologías de los equipos. Entonces tengo tres tecnologías, ¿ok? En todas las marcas. El primero es un equipo básico, como les comenté, donde puedo hacer el proceso de fusión, controlamos los procesos, pero no hay más que mi palabra de decir que yo cumplí. El segundo es una máquina donde se registra, ¿ok? Esto es un equipo con un data loader incorporado, ¿ok? Entonces, lo puedo encontrar así o lo puedo conseguir así con un data loader, que es una computadora anexa a este equipo. Entonces, con el data loader, que su traducción es registrador de datos, yo puedo registrar y patentar que he cumplido el procedimiento. Y la última gama de tecnologías es CNC, control numérico computarizado. ¿Qué hace este equipo? Este equipo hace todo el proceso solo. Es decir, él controla la presión, él controla los tiempos, él controla la temperatura, él hace todo el proceso de forma automatizada. Es un equipo CNC. Actualmente está condicionado para los trabajos en Lima tras ese aval. Todo trabajo de termofusión que se realice en Lima tiene que ser CNC. Entonces este equipo también debe ir un certificado mucho más apropiado porque lo realiza el equipo. Vale, entonces son las tres tecnologías de equipo que se utilizan. Actualmente, aquí en Perú se utiliza lo que es mucho para riego tecnificado, transporte de fluido, actualmente también para lo que son utilizar mallas en la geopesca, construcción, fluidización de gas, entre otros. Entonces, el proceso de termofusión se separa en dos, ¿ok? El primero es la preparación de la tubería. ¿Ok? Y la preparación de la tubería cuenta de tres pasos. El primero, refrescado. ¿Ok? ¿Qué es el refrescado? Yo asegurarme que tiene un corte perfecto de 90 grados. ¿Ok? Entonces, el segundo es la alineación. La alineación es que la tubería no puede estar una más arriba que la otra. De hecho, la norma te dice que no puede estar más de un 10% del espesor. Es decir, que si mi espesor son 10 milímetros, la diferencia es 1 milímetro. Casi nada. Es la tolerancia que existe. ¿Ok? Entonces, y el tercero, no menos importante, que es la limpieza. Yo voy a limpiar la superficie de contacto de aquello referente y alinee y vea que ya está reflectado, ya está alineado. Entonces, yo voy a limpiar todo el área de superficie con un paño que no es residuo y alcohol isopropílico. ¿Ok? Tengo que limpiar, que quede bien limpio. Entonces, esa es la preparación. Muy aparte del proceso de fusión. Entonces, dentro del proceso de fusión, siempre vamos a ver esa gráfica, que son 5 pasos. 5 pasos bastante sencillos y fáciles. El primero es hacia arriba es presión y hacia allá es tiempo. ¿Ok? Presión. Lo primero que yo hago es, con presión, voy a calentar la tubería. Es un tiempo un poco breve. ¿Por qué? Porque con presión yo las tengo al plato calefactor y me va a generar un pequeño labio. ¿Ok? Entonces, se forma ese labio y posteriormente yo bajo la presión y se sigue calentando un tiempo más prolongado. Que es en la etapa de calentamiento. Formación del labio, calentamiento. Se terminó de calentar. Ojo, que viene la parte donde hay más errores, que es
abrir, tengo un tiempo corto para abrir, extraer el plato y elevar la presión al máximo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tenemos Bataloyer, por lo general muchas veces nos detecta el error. ¿Por qué? Porque cuando creemos que cerramos cerramos y ya, no es cerrar, es abrir y alcanzar la máxima presión de función. ¿Ok? Y posteriormente, en largo tiempo con presión, el tiempo de enfriamiento que corresponde. ¿Ok? Entonces, ese es el proceso de fusión. En estos equipos grandes no toma más tiempo para ese. La norma te dice que de acuerdo al diámetro existe una tolerancia. Mientras más pequeña es, menor es el tiempo y mientras más grande es, mayor es el tiempo. Por la maniobra y también por eso se compensa, ya lo han determinado el laboratorio y la norma, del tiempo de calentamiento. Aquí está más detallado lo que es los pasos de cada uno de ellos, que como les dije, el primer paso no es más que compresión, la formación del labio, el segundo es calentarse, abrir, cerrar y ya lo vamos a poner en práctica. Aquí tengo un video referencial de sobre función que también por lo general lo brindo a, a las personas que siempre les capacito, no está además tener como complemento. Estas son tuberías bastante pequeñas que por lo general se trabajan de embones una dentro de la otra. Lo primero que hizo fue con una tijera hacer un corte perfecto de 90. El segundo es hacer un biselado, que es comer no más de 0.2 milímetros de, de la punta para que pueda embonar. El tercero es el calibrador. El calibrador me mide cuánto va a entrar una tubería en la otra y con el anillo al frío, que es anillo de presión, sujeto hasta dónde va a entrar. Tomo la plancha, que tiene que estar en la temperatura de fusión que les comenté. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Uno calienta y cuando hago el embone, el labio que se forma en termofusión se tiene que sellar con el anillo del frío. Y bueno, es parte de la preparación de la fusión, siempre es la limpieza. Entonces ya él hizo prácticamente lo mismo que la preparación. El corte de 90, que es el refrentado, la alineación, que es el biselado que le hacen, y luego lo que es la limpieza. Son tiempos bastante cortos por su diámetro y el embone de uno con la otra. Y el labio que se forma tiene que de una vez aplanarse con este tipo. Por eso es importante el calibrador. Y bueno, ese es el procedimiento, bastante simple y se cumple la norma STM 2620, que es la que rige las especificaciones de lo que es soquetusión. El plato debe ser 220, ¿no? Ni más ni menos, todo estoy pueden entender. ¿Qué es lo que pasa? Como te comenté, la temperatura de fusión es 220. Existen ocasiones donde yo puedo tener, como pasa con las cuñas cuando voy a termofusionar de membrana, que yo tengo 450 grados. Entonces, ¿qué ocurre? Que mi geomembrana está a 10 o mi tubería está a 10 grados centígrados, a 20 grados centígrados. Yo tengo 400 grados centígrados aquí. Cuando entra en contacto hasta que estaba en 20, comienza sobre 25, 30, 35. Entonces, en función del tiempo, este va a comenzar a calentarse y a transferir la energía térmica. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo no calculo bien el tiempo, va a llegar un momento que va a llegar a 210, 220, 230, y si no lo retiro, pues vas a subir más de 200 y lo vas a cristalizar. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo, para hacerlo breve, lo que puedo hacer es que entre en contacto, ¿ok? Y a lo que llega a la temperatura de fusión, lo retiro. Entonces, en algunos bloques de fusión, igual que en termofusión de membranas, hay instancias donde la superficie que me va a transferir la energía térmica está muy por encima de la temperatura de fusión y es para simplemente reducir los tiempos. Entran en contacto, alcanzan los 220 más rápido, pero tengo que calibrar el tiempo del contacto que va a tener para asegurarme que llegó a 220 y no llegó más, porque si llegó más, me cristalizó y no hay una correcta fusión. Una consulta, cuando estás chingando, Ujú. ahí esté frío. Claro, No que tengo por supuesto. el plato, se calentaba todo. Y Claro. ya, y como
Pegamos sí, tiempo que lo guardaba, formaste el lámina un poquito más, demoraba un poquito más. Claro, Calculábamos 5 o 6 milímetros que son menlables por un tiempo de... es correcto. Afortunadamente ustedes van a trabajar con un data lawyer. Entonces el data lawyer tiene, ¿ok? Un termostato de la temperatura ambiente. Entonces él va a calcular los tiempos en función de la temperatura ambiente. Obviamente que si está haciendo más frío, el tiempo de calentamiento va a ser mayor. Y el tiempo de enfriamiento pues, va a ser menor porque se va a enfriar más rápido. Entonces, en función de la temperatura ambiente, el equipo te va a determinar los parámetros de fusión. Acá en este caso, en el tiempo de enfriamiento no sufre un enfriamiento brusco, nada por encima. En el caso peculiar, siempre se busca que las condiciones ambientales no afecten, ¿ok? La termofusión. Por eso se recomienda el uso de carpas, si está nevando, está lloviendo, ¿por qué? Porque el cambio brusco de temperatura que genera cristalización. Por eso es que no está recomendado algunos puntos donde le ponían paños húmedos para que te enfriara más rápido. Ese cambio brusco que lo cristaliza y tú lo golpeas y se parte. Entonces, a eso se debe. Entonces, primero la carpa para evitar condiciones extremas que no afecten y la temperatura simplemente a condiciones normales va a reducir o va a aumentar los tiempos, ¿no? Puede que aumente el tiempo de calentamiento, reduce el tiempo de enfriamiento, siempre tiene esa compensación, lo hace de forma automática el equipo. Eh, También un poco de lo que es electrofusión. ¿Ustedes van a hacer electrofusión arriba? No hemos hecho, pero es mucho problema. Hay mucho problema. Sí, porque una vez el termostato no termina, ya, había la parada y lo malo que para la difusión, los tubos la circunferencia debe estar precisa. Correcto. Cuando está deforme, pues ya cuando es parada, tenemos que plantear por acá, está en hueva, entonces no coincidía. De ahí, y en ese tiempo tuvimos problemas con ese tipo de, De unión. ajá, ya puede ser un problema. Hoy por hoy creo que la empresa no lo está usando, son más malos también. Sí, Normalmente creo que utilizan otras cositas para cierto alternativo, un para un naranja. claro. Sí. Es que mira, le muestro un pequeño video, ¿ok? Para que puedan ver, apreciar brevemente lo que tenemos. La introducción, un corte de 90 igual en el procedimiento, ¿ok? Hago lo que es el biselado de la punta para remover, correcto. Entonces hago una limpieza del equipo y que es muy importante es el raspado, ¿ok? ¿Qué ocurre? Esta superficie de las tuberías siempre se cristaliza el extremo. Entonces, para yo poder electrofuncionar correctamente, yo tengo que hacer un correcto raspado. Este es el equipo apropiado, un girador orbital. Entonces, hace el correcto raspado que no puede ser mayor a 0.2 milímetros del espesor de la que acaba de raspar. ¿Por qué? Porque yo requiero que el accesorio que va a embonarse, que va a entrar, tenga una suficiente área de contacto. Si yo raspo mucho, ¿qué ocurre? El accesorio dentro tiene un alambre de cobre, que tú le suministras un voltaje determinado, él se calienta, el calentarse me da la temperatura de fusión, se va a expandir y al expandirse el cobre, expandirse el plástico, me da la presión de fusión. ¿Qué ocurre? Que si yo peleé demasiado, pues cuando se expanda va a tener que rellenar demasiado. Entonces, y no obstante ello, si está como tú dices, hueva, hay una parte donde me va a generar mucha presión y una parte donde me va a generar poca presión. Y en la parte donde me va a generar poca presión, ahí es donde va a estar el problema, porque no va a haber una correcta fusión y ahí va a reventar. Así sí ¿Ok? tenemos problemas, ¿sabes? Sí tenemos problemas, porque aparte que el material el cobre en la parada, el material de ella están dañadas también, por lo que lo pisa, está todo el Claro. y todo. Hubo problemas de foto que, de maquillaje más decimos, pero así quedó. Pero sí, Bien. sí fue el problema. Ya. Bueno, aquí un poco de la parte teórica, vamos a pasar con la parte práctica, ¿vale?